Buenas tardes a todos ustedes. Les informamos que tuvimos un problema técnico en el inicio de la transmisión, que fue en su momento puntual. Como algunos de ustedes estarán en conocimiento, tenemos un doble sistema de transmisión, uno por Zoom y otro por YouTube. Se nos congeló el sistema de YouTube y se tuvo que volver a reiniciar. Les agradecemos a las personas que están conectadas en el Zoom de haber tenido la paciencia de esperar unos momentos mientras se reiniciaba la comunicación. Y dado que nos pasó esto, voy a repetir esa bienvenida que ustedes ya escucharon. Agradezco su tolerancia y su paciencia. Eh, les doy la más cordial bienvenida a, a esta serie a este ciclo de conferencias muy interesantes que se ha derivado de la agudización de la actividad volcánica del Popocatépetl. Tenemos este ciclo que se refiere a erupciones y sociedad como un binomio indisoluble. Hemos tenido 4 muy interesantes intervenciones. Una primera sobre la lógica de habitar, patrimonio y medio ambiente, dado por la maestra Gauribet García Medina. Una segunda intervención sobre las pirámides de Xicoténcatl, evolución de los volcanes, por la doctora Mari Carmen Serrapuche. Una más sobre México, tierra de volcanes, impartida por el doctor Fernando Aceves Quesada. No sabíamos que teníamos tantísimos volcanes en este país. Y una cuarta sobre las características de una erupción pliniana del Popocatépetl hace aproximadamente 2000 años, dada por el doctor Klaus Schiebe. Hoy tenemos el gusto, el placer de contar con la participación de la maestra en ciencias Mélida Schlitz Antequera. Ella actualmente es estudiante de posgrado en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Inicialmente estudió Ingeniería Geológica en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la ciudad de Managua. Después obtuvo su posgrado de maestría en la Universidad de Shimane, en Japón, en donde trabajó con modelos análogos de la depresión nicaragüense, extensión intraarco y actividad volcánica relacionada. Actualmente, ella es candidata al doctorado en el posgrado, como les comentaba, de Ciencias de la Tierra de la UNAM, enfocado en las condiciones que favorecen la formación de volcanes freato-magmáticos en la faja volcánica transmexicana. Ella, la doctora Schlitz, ha realizado investigaciones y ha participado en proyectos de evaluación de amenaza relacionados a procesos volcánicos de remoción en masa en áreas volcánicas en Nicaragua, y lo hizo también mientras se desempeñaba como investigadora en el Instituto de Geología y Geofísica de Managua y como consultora independiente. Le damos la palabra y le recordamos que al final tendremos oportunidad de hacer intercambios de opiniones, preguntas, respuestas, en lo que a ustedes les interese destacar alguno de los temas. Pues sin más, le agradecemos su tolerancia y su paciencia, doctora Schlitz. Tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, doctora en proceso. Ay, insisto en llamar doctora. Nada, está bien. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, pues, me alegra mucho poder dar esta charla. Y bueno, espero poderles transmitir información que encuentren interesante. Entonces, me gustaría comenzar a compartir mi presentación. Entonces, me voy acá. ¿Dónde está? En la parte de abajo, al Sí, centro más o aquí. menos. Ujú. Exacto, exacto. Y voy a compartir, pues voy a compartir la pantalla para que se vea bien eh, la presentación. Acá. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Muy bien. Ok. Tengo esta barra acá que me estorba un poquito. Y, ok. Entonces,
Muy bien, pues hoy voy a hacerles la presentación de básicamente el tipo de procesos a los que el área de Managua está expuesta, específicamente a procesos relacionados a erupciones volcánicas. Voy a hacer una pequeña introducción de nociones de los sistemas magmáticos para que todos tratemos de hablar el mismo lenguaje. Yo sé que han estado viendo varias presentaciones relacionadas al tema, pero pues vamos a tratar de uniformar nuestros términos. Entonces, después vamos a dar paso a ya pues el tema principal de la presentación. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es un sistema magmático o qué es un volcán? Es realmente, hablar de un volcán es hablar de un sistema magmático, porque lo que finalmente sucede en un volcán, una erupción volcánica, realmente inicia con los procesos propios del interior de nuestro planeta. Eh, lo que sucede en el interior de la Tierra, en la estructura interna, finalmente llega a la superficie en forma de erupción y pues básicamente expulsa los productos relacionados a estos procesos que conocemos como una erupción magmática. Entonces, cuando nosotros vemos un volcán, realmente solamente estamos viendo una parte de todo este sistema. ¿Cuáles son estos productos que estoy mencionando? Bueno, generalmente estamos muy familiarizados, es algo que llama mucho la atención, lo que son lo que llamamos flujos o coladas de lava. Muchas personas cuando piensan en un peligro volcánico piensan en una colada de lava. También generalmente pues sabemos que en un área volcánica hay mucha emisión de gases, hay distintos tipos de gases que emanan de un volcán, entre ellos dióxido de carbono, dióxido de azufre, pero hay varios más y varios de ellos pueden ser bastante tóxicos. Y también está lo que es la tefra. ¿Qué es una tefra? Bueno, básicamente la tefra es todos esos fragmentos, todo ese material fragmentado que es expulsado en lo que nosotros le llamamos la columna o la pluma volcánica que se forma durante la erupción. La tefra puede tener cualquier tamaño, de tamaño ceniza, que son las partículas más finitas, más chiquitas, y que pueden llegar muy lejos después de bueno, al ser dispersadas por el viento, y podemos llegar a tamaños bastante grandes, significativos, que generalmente suelen quedar más cerca del volcán. Entonces, a todo este material nosotros le vamos a llamar tefra, y ese es el término que vamos a utilizar de ahora en adelante en esta presentación. Muy bien, los tipos de volcanes. Generalmente estamos familiarizados con la forma de un volcán cónico, estas estructuras picuditas, le podríamos decir, ¿verdad? Cuando pensamos en un volcán, pensamos en esta estructura cónica así bastante perfecta. Sin embargo, las estructuras volcánicas realmente son muy diversas. Tenemos estas estructuras construccionales, podríamos decir, o más bien de un relieve positivo, que básicamente aportan a formar este relieve durante la erupción, pero también tenemos otro tipo de formas que se forman por una especie de excavación o un hundimiento del terreno durante la erupción. Entonces, y bueno, los tamaños también son muy diversos. Vamos a ver sobre algunos de estos tipos de volcanes durante la presentación. No los vamos a poder abordar todos, pero sí vamos a abordar los que realmente competen a lo que vamos a ver hoy para el área de Managua. Entonces, bueno, aquí les puse, ¿verdad? Un par de ejemplos de lo que es una estructura topográficamente positiva y lo que sería el caso contrario. Y bueno, otra cosa que también es bueno tener conocimiento es los distintos procesos que tienen lugar durante una erupción, porque bueno, ciertamente durante una erupción vamos a tener una columna eruptiva que tiene pues
material fragmentado, muchos gases y son expulsados, pueden llegar a grandes alturas, a varios kilómetros de altura sobre el cráter del volcán, pero este no es el único proceso que se da. También vamos a tener otro tipo de procesos como, por ejemplo, los flujos piroclásticos, que técnicamente se llaman corrientes piroclásticas de densidad. Vamos a tener coladas de lava, vamos a tener procesos de remoción en masa, que para el caso de los volcanes se conocen como lahares. Vamos a tener balísticos, que es material con una trayectoria parabólica, y todo esto puede suceder durante una erupción. Y cada uno de estos procesos tiene sus características, tiene su comportamiento, y cada uno por sí mismo representa un peligro si estamos expuestos a ellos. Y igualmente, pues vamos a ver un poquito más a profundidad sobre algunos de estos procesos. Bueno, como pueden ver, hay diversidad de productos volcánicos, hay diversidad de procesos volcánicos y por lo tanto hay una gran diversidad de actividad volcánica o de erupciones. Muy conocidas las erupciones plinianas porque son erupciones muy grandes que generalmente dejan un registro en la historia si han ocurrido en tiempo histórico, y seguramente dejan un registro en un registro geológico, o sea, aquella información que no quedó en la historia, pero quedó en el planeta y dejó depósitos que lo evidencian. Es importante hacer una diferenciación, que lo que es, cuando hablamos de estos tipos de erupciones, que se caracterizan principalmente por el volumen de material que es expulsado, o sea, pueden ser varios cientos kilómetros cúbicos de tefra, por ejemplo, o de lava. Lo que estas características están describiendo la erupción, no el volcán. ¿Por qué? Un volcán puede tener varios tipos de erupciones, puede tener una erupción pliniana, puede tener una erupción estromboliana, puede tener una erupción vulcaniana, pero pues sigue siendo la misma estructura. Entonces, a veces pues hay un poquito de confusión entre pues lo que es clasificar un volcán y lo que es clasificar una actividad. También para describir las erupciones hay una herramienta comparativa muy útil que se llama índice de explosividad volcánica. Los datos que nos interesan para utilizar esta herramienta, que es una escala de explosividad, es básicamente el volumen de tefra expulsado durante esa erupción y la altura de la columna. Estos son parámetros que nos permiten caracterizar la actividad. Y bueno, como podemos observar en este lado derecho de este diagrama, pues vamos a poder observar que es, dentro de las distintos tipos de erupciones, pues hay rangos en los que se desarrollan, rangos dentro del índice de explosividad volcánica. Y pues bueno, ya con esta parte vamos a continuar ya con el tema principal de la presentación. Y bueno, ¿dónde queda Managua? Managua es la capital de Nicaragua, que se encuentra en Centroamérica, casi el mero ombligo de Centroamérica. Y se encuentra la ciudad en la parte oeste del país, justamente en la región que es atravesada por el arco volcánico centroamericano. Todos estos volcanes forman parte de una larga cadena volcánica que cruza Centroamérica y también, pues, y que está relacionada al arco volcán, perdón, a la estructura, a la dinámica que hay en la zona de subducción, al igual, por ejemplo, como le está el arco volcánico transmexicano. Entonces, sí, Managua está rodeada de volcanes. Estos es los límites oficiales de Managua, que
cada vez pues está poblando más, hay mayor desarrollo de urbanización y otras actividades. Sin embargo, pueden ver pues que a pesar de estos límites oficiales, lo que es la urbanización o el desarrollo de la parte urbana, pues se sigue dando. Aquí tenemos en el área de Ciudad Sandino, es un área en bastante desarrollo, y también hacia el lado de Masaya. Aquí podemos observar una bonita foto panorámica de la ciudad de Managua. Como pueden ver, es un terreno bastante plano, a excepción del área que la rodea, donde pues pueden ver, ya tenemos una topografía donde nos permite ver que hay edificios volcánicos, ya hay cambios de pendiente y ya está más accidentado. Managua como tal era una villa y se estableció en ya inicios de los años 1800. Básicamente allí las personas tendrían a tener una actividad de mucha pesca, pero no era densamente poblada. Resulta que en Nicaragua, antes de estas fechas, la capital se turnaba entre dos ciudades coloniales que son León y Granada, son ciudades muy bonitas, pero como una decisión casi salomónica se estableció la capital a la mitad y en 1852 Managua pasó a ser capital y comenzó un mayor desarrollo de su crecimiento, su urbanización y su población. Actualmente Managua tiene casi 1,5 millones de habitantes, considerando toda la parte urbana, ¿verdad? También Ciudad Sandino y la parte que va hacia Masaya. Managua se encuentra al sur del lago de Managua, o también llamado Solotlán, y se considera que es una palabra que viene del náhuatl, que puede significar rodeada o adyacente al agua, lo que tiene sentido dadas estas características. Muy bien. Entonces aquí tenemos la ciudad de Managua y en esta figura tenemos señaladas por lo menos eh, cuatro, sistemas magmáticos o cuatro volcanes o campos volcánicos en algunos casos, de los cuales tenemos evidencia que hay depósitos importantes que se encuentran en el área de Managua. Y entonces, estos son lo que son las calderas de Masaya y de Apoyo, el complejo volcánico de Chiltepe, en donde se encuentra el volcán Apoyeque, y lo que se conoce como lineamiento Nejapa Miraflores. Em, ¿Cómo sabemos que los depósitos de estas estructuras volcánicas están afectando Managua? Entonces aquí me gustaría introducir una herramienta que en geología es básica. Es una herramienta que nos permite registrar, organizar y analizar este tipo de información, los depósitos que forman básicamente el suelo y el subsuelo. Esta es la columna estratigráfica. La columna estratigráfica nos dice cuál es la secuencia que siguen estos depósitos y cuándo se formaron. O sea, idealmente se hacen análisis para conocer la edad de estos depósitos, siempre y cuando sea posible. Cuando un depósito es ampliamente distribuido, y está presente en un área por esta misma situación, se le conoce como un marcador estratigráfico. Y esta es realmente otra parte de la herramienta muy útil para poder realmente tener información con la mayor confiabilidad posible. Por lo tanto, esta información se construye realizando muchos estudios de muchos sitios dentro de una misma área. Y aquí les voy a presentar una columna estratigráfica bastante esquemática del área de Managua. Lo que tenemos en esta columna es la fuente donde se originaron los depósitos, que es lo que tenemos acá, que son las principales estructuras volcánicas o complejos volcánicos que vamos a ver hoy, la secuencia en que se formaron cada uno de estos depósitos con su edad.
Entonces, básicamente, para esta presentación me voy a estar apoyando en investigaciones y publicaciones que se vienen realizando realmente desde hace décadas y por varios investigadores y que nos ha permitido tener esta información al día de hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar con las calderas de apoyo y masalla. Y vamos de paso viendo en cada caso algunas definiciones y algunas descripciones para que podamos entender mejor. Estos son estructuras volcánicas importantes. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con calderas? Bueno, una caldera es un volcán que se formó por colapso. ¿Cómo que por colapso? Bueno, de forma general, cuando se forma una caldera, pasa por un proceso donde hay una gran erupción, estamos hablando de erupciones plinianas, con columnas de erupción muy grandes, de 30 kilómetros y más, y con un gran volumen de tefra involucrado en la erupción. Pero ¿qué pasa? De forma esquemática, los modelos que se manejan nos indican que cuando salió este material por esta gran erupción, quedó un vacío en la cámara magmática. Y esto quiere decir que hay una falta de soporte, ¿no? Por lo tanto, el material que estuvo arriba durante esta erupción ya no tiene algo que la sostenga y por lo tanto colapsa. Entonces aquí tenemos un colapso o una subsidencia y esto forma estas formas topográficamente negativas, estos relieves negativos, estas zonas como hundidas, ¿no? O depresiones. Una caldera por sí misma ya es un volcán muy grande. Es un volcán en el que han habido y posiblemente van a haber muchas erupciones de distinto tipo, no solamente las plinianas. El hecho de que haya un colapso no quiere decir que esa estructura volcánica no esté activa. Y incluso pues existen calderas que pueden llegar hasta 100 kilómetros de diámetro, como es el caso de la caldera de Toba, que recientemente tuvo actividad hace unos meses, creo que ya más de un año. Y estas calderas que son así tan grandes y que pueden tener casi cualquier forma, también son llamadas los supervolcanes. Son volcanes que tienen erupciones que no solamente afectan el área que les rodea, sino que puede tener un impacto a nivel mundial, incluso en el clima. Algunos ejemplos de estas calderas son Crater Lake en Oregon, Estados Unidos. Aquí en Centroamérica está la caldera de Ilopango en El Salvador y la famosa caldera de Santorini en Grecia, que básicamente pues la erupción dio lugar pues, a que desapareciera una civilización. Muy bien, la caldera de Apoyo. La caldera de Apoyo se encuentra a más de 30 kilómetros de Managua. Sin embargo, los depósitos que tenemos son tan potentes que sirven de un marcador estratigráfico. Aquí en la columna estratigráfica podemos encontrar representados sus depósitos en esta área, que básicamente se formaron hace más de 24.000 años y se le conoce como tefra apoyo superior. O sea, obviamente fue generada por una erupción pliniana y se ha calculado que su columna pudo haber tenido entre 30 y 50 kilómetros de altura. Entonces, pues bueno, estamos hablando de que es material considerable que viajó más de 30 kilómetros por un proceso que se le conoce como caída de tefra de tipo Pómez. Este es un mapa de isopacas. Básicamente, esta es otra herramienta que se ocupa para estudiar la posible distribución de lo que es una caída de tefra en este caso. Esto se logra determinar estudiando muchos puntos, como pueden ver aquí, haciendo estudios y reuniendo la información de muchos sitios para conocer el espesor, o sea, qué tan grueso es el paquete que quedó en un área después de haber sido depositado, porque esta tefra, después de haber sido expulsada a la atmósfera, fue transportada por el viento y eventualmente se depositó en un área. En el área de Managua, esta tefra
Eh, Tiene espesores variables entre un poco más de 20 centímetros a 70 centímetros. Aquí nos tenemos que imaginar que si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos tenido 70 centímetros de pomes que básicamente estarían enterrando el terreno preexistente, ¿verdad? Y eso, pues, hablando de 70 centímetros de hace más de 24.000 años, es posible que haya habido un proceso erosivo que disminuyó el espesor de este depósito para tener en consideración. Y aquí hay una pequeña foto de una exposición de este material que nosotros le llamamos afloramiento y esta es básicamente, esto es como luce, ¿no? Y pues sí, hay que de repente, para el que no está familiarizado, tiene que abrir un poquito los ojos para identificar que está este material acá que nos indica que hubo un proceso volcánico que depositó este material allí. Muy bien. Continuamos. La caldera Masaya. Aquí en la columna eh, está representados los depósitos de la caldera Masaya en esta parte. Y por lo menos, y bueno, estos depósitos se han venido formando de 6.000 años para acá. Y tenemos por lo menos dos importantes depósitos que sirven como marcadores estratigráficos en el área de Managua, a pesar de que pues está a 18 kilómetros, o sea, sí es material que viajó. Y no solamente viajó como material de caída, porque fue una erupción pliniana casi siempre, no siempre, siempre va a tener depósitos de caídas, pero también tuvo fases de erupción freatopliniana, o sea, las características de la erupción pueden variar durante la misma erupción. ¿Y a qué nos referimos con freatopliniana? Esto quiere decir que hubo agua involucrada y que tuvo interacción con el magma. Vamos a verlo con un poquito más de detalle más adelante, pero cuando hay interacción de agua y magma, generalmente lo que tenemos es un aumento de la explosividad de la erupción, una mayor explosividad en esta actividad. Y cuando hablamos de fratopliniano, al ser pliniano, quiere decir que hay grandes volúmenes de tefra involucrados en la actividad. Entonces vamos a tener depósitos potentes. Entonces nuestros principales marcadores estratigráficos que han sido formados o provienen de Masaya son lo que se conoce como triple capa Masaya y como toba Masaya. Son dos depósitos distintos. Ok, no quiere avanzar. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ya hablamos de que tenemos caída de tefra, pero en este caso no tenemos pomes. En este caso tenemos otro tipo de material. ¿Por qué este material es de otras características? Básicamente porque hay una composición química distinta. Ciertamente las dos, Masaya y Apoyo, son calderas, pero pues no son exactamente iguales. Por lo tanto, no dan igual al mismo tipo de depósitos. Entonces aquí podemos observar en esta imagen la triple capa Masaya, pues ya ven que tienen como varias capitas, lo que le da el nombre, y la toba Masaya. Estos son en esta área principalmente depósitos de caída, la caída de tefra. Pero también por la actividad freatopliniana tenemos lo que son las corrientes de densidad piroclásticas. Hay variedad, hay distintos tipos de este tipo de corrientes de densidad piroclásticas y en este caso lo que tuvimos es lo que se conoce como oleadas, que una característica que tienen es que forman estas como dunas, y estas como capas que van variando sus ángulos de depositación. Esto nos quiere decir, como está indicado en esta flechita, que hubo un flujo y que este flujo tuvo una dirección. Estas dunas nos ayudan a saber la dirección y por eso también nos ayuda a identificar su origen. Nuevamente tenemos estos mapas de Isopaca que nos dicen que si estando aquí Masaya, esta es para la triple capa Masaya, esta es para la toba Masaya, esta fue la distribución de ese material. Entonces, realmente están cubriendo toda Masaya y eso es parte de la razón por la que son marcadores estratigráficos.
nos vamos a detener aquí un poquito y quiero hacer un pequeño énfasis entre la diferencia entre caída de Tefra y corrientes de densidad piroclástica. Cuando hablamos de caída de Tefra, estamos hablando de una columna que fue expulsada a la atmósfera y fue transportada por el viento y que este material eventualmente vino a cubrir las áreas hasta donde lograron llegar. Básicamente su transporte es a través del viento y luego pues tienen una caída, pues como todo lo que sube tiene que bajar. Y hay una diferencia con las corrientes de densidad piroclástica. Ciertamente los flujos o oleadas piroclásticas, principalmente los flujos, pueden originarse del colapso de una columna. Pero los flujos, estas corrientes de densidad piroclástica, viajan sobre el terreno y por lo tanto tienen un transporte lateral. Hay otra gran diferencia. Las corrientes de densidad piroclástica viajan a grandes velocidades, estamos hablando de cientos de kilómetros por hora, con temperaturas muy elevadas que pueden llegar a los 600 grados centígrados o más. Y además de eso van a tener un alto contenido de gases. Por lo tanto, considerando los distintos de peligro volcánico, este es uno de los peligros más letales, o sea, no va a sobrevivir nada en el paso de un flujo u oleada piroclástica, son muy violentos y pues no hay chance de sobrevivir. Muy bien, entonces, como nota de interés, estas actividades del Masaya nos han permitido algunos hallazgos que se realizaron tratando de explotar el material, nos permitieron encontrar esto que se conoce como huellas de Acahualinca. Estas huellas se creen, o sea, pues los análisis nos indican que están en un material que se formó hace aproximadamente 2000 años. ¿Qué pasó? O sea, hace 2000 años el área de Managua, pues básicamente, aparentemente no estaba densamente habitada, pero era un lugar de paso. Y la teoría que se ha construido a partir de este hallazgo es que estas huellas que se preservaron acá eran de personas que iban huyendo de una erupción volcánica. Este lodo en el que quedó registrado este evento básicamente es material de caída que se estaba depositando en ese momento en un ambiente muy húmedo y quedaron preservadas estas huellas no solamente de personas, sino de animales y también plantas. Y pues este es un material volcánico que posteriormente fue cubierto por más material volcánico, lo que permitió que se preservaran. Entonces, este es realmente pues un hallazgo bastante interesante que nos da una idea de cómo reaccionaban también los habitantes o las personas que vivían en este ambiente anteriormente. Ahora vamos a pasar al volcán Apoyeque. Este es otro tipo de estructura volcánica. El volcán Apoyeque forma parte de lo que se conoce como complejo volcánico Chiltepe. Esta es la península de Chiltepe que está en el lago de Managua. ¿Por qué es un poco complejo volcánico? Porque el volcán Apoyeque no es la única estructura volcánica aquí, sino que hay otras estructuras volcánicas como el cráter Giluá y lo que se conocen como conos de escoria, perdón, que más adelante vamos a abordar. Pero ahorita vamos a hablar específicamente del volcán Apoyeque. El volcán Apoyeque es un estratovolcán o también conocidos como conos compuestos, que se forman a través de muchas erupciones que expulsaron ceniza, o sea, más bien tefra, y coladas de lava y que poco a poco van formando esta forma cónica. Pues volcanes o estratovolcanes famosos son el mismo Popocatépetl o también el Monte Santa Elena y básicamente es la forma tradicional que viene a nuestra mente cuando pensamos en un volcán. Entonces, esta es una estructura bastante positiva, no es un cono perfecto, pero sí el Apoyeque está clasificado por el momento como un estratovolcán.
encuentra apenas a 9 kilómetros de Managua y en la columna estratigráfica podemos encontrar sus depósitos en esta parte. Y podemos ver que también tiene depósitos que representan marcadores estratigráficos. Uno, uno de ellos es la Tefra Apoyeque Superior, cuya erupción pliniana llegó a tener aproximadamente 28 kilómetros. Esta serie de depósitos, que básicamente no es solo del volcán Apioyeque, sino de la formación Chiltepe, como se indica acá, se han venido formando aproximadamente desde hace 17,000 hasta 4,000 años antes de nuestro tiempo. Y bueno, podemos ver realmente la magnitud del evento que formó este depósito, que en el norte de Managua llega a tener 4 metros de espesor. Esta es caída de Pómez. Como ven, ya llevamos 2 caídas de Pómez, una que se originó en una caldera y una que se originó en un estratovolcán. Ambos son erupciones plinianas muy potentes. Y bueno, sí, básicamente es un marcador que nos indica un nivel, un estado, una secuencia en la columna estratigráfica de Managua. Muy bien. Por último, este es un tema que me interesa bastante presentarles, es el campo volcánico Nejapa Miraflores o lineamiento Nejapa Miraflores. Son estas estructuras que podemos ver acá y que tienen una forma bastante curiosa. Entonces, a este tipo de volcanes, porque estos son volcanes, se les conoce como volcanes monogenéticos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es un volcán monogenético? Bueno, por definición, un volcán monogenético es un volcán que se formó y tuvo una sola erupción. Así como de una manera muy simplificada, eso es lo que conocemos como volcán monogenético. ¿Cómo van a decir? Bueno, estratovolcanes como el Popo han tenido muchas erupciones que han ido incrementando su tamaño. Resulta que estas estructuras tienen una sola erupción con un muy bajo volumen de magma y por lo tanto son bien pequeñitas. Y podemos ver aquí estos 2 volcanes, el Popo y el Ista, y podemos ver acá unas estructuras bien pequeñitas. Yo espero que las puedan apreciar, se las estoy indicando acá. Todas estas estructuras bien pequeñitas que están en el Valle de México, como para dar un ejemplo, también son volcanes. Y además de eso, en la mayoría de los casos, los volcanes monogenéticos suelen concentrarse en un área y se le llama por eso campo volcánico monogenético. Ok, hay distintos tipos de volcanes monogenéticos. Los más conocidos, porque son realmente los más comunes en el mundo, son los conos de escoria. Para ejemplificar un cono de escoria, también les voy a poner otro ejemplo de acá de México, que se encuentra en el área de Valle de Santiago, que como pueden ver también tiene una aglomeración de estructuras que son volcanes. Entonces, los conos de escoria, como su nombre dice, son estructuras topográficamente positivas, o sea, que se construyeron, pero durante una erupción. Y tenemos estructuras que son conocidas como volcanes freatomagmáticos. Hay varios tipos de volcanes freatomagmáticos y se caracterizan por tener cráteres muy amplios eh, e incluso tener formas topográficamente negativas, un relieve negativo. No todas, pero pues varias de ellas. Entonces, como por ejemplo, en esta misma área tenemos varias de esas estructuras y una de esas es la conocida como Joya de Álvarez. Entonces, en un mismo campo volcánico podemos tener distintos tipos de estructuras monogenéticas e incluso a veces pueden estar estructuras poligenéticas como las calderas y los estratovolcanes y ya pueden ver pues que muy cerca pueden tener estructuras monogenéticas.
Muy bien, vamos a ampliar un poquito más sobre lo que es un volcán freatomagmático generado por una erupción freatomagmática. Como les mencioné, cuando hablamos de freato, estamos hablando de una interacción entre el agua y el magma. Hay distintas condiciones, como digamos qué tan profunda puede ser esta interacción, que inciden en el resultado final. Pero como base es que el magma se encontró con un cuerpo de agua y al interactuar se da una reacción muy violenta en el que el vapor de agua que se genera se expande súper rápido y forma una onda de choque que destruye el material preexistente y básicamente excava la roca y forma estas estructuras que aunque son pequeñas, son como pequeñas depresiones, ¿no? Que son los famosos mares o mar de Atrema a veces también, y pues otras variaciones de este tipo de estructuras. Otra cosa que tienen los volcanes monogenéticos que podemos hablar un poquito aquí es que se considera, aunque está en debate, de que no tienen lo que se conoce como una cámara magmática bien desarrollada. Y por lo tanto se cree que eso es parte del por qué solo se forman en una sola erupción. O sea, no hay un conducto viable permanente por el cual el magma llegue a la superficie para formar más erupciones. Entonces, bueno, lo vamos a dejar allí, pero vamos a poder observar que este tipo de depresiones, de estructuras, volcanes freatomagmáticas que forman estos cráteres tan amplios, están muy presentes en el área de Nejapa Miraflores. Tenemos aquí todo un lineamiento de estructuras freatomagmáticas que, por lo tanto, podemos pues afirmar que aunque tenemos volcanes pequeñitos, tenemos volcanes muy violentos en esta área. También tenemos los famosos conos de escoria. Un ejemplo de esto es, pues, para los que hemos vivido en Managua, es el Motastepe. Y pues estamos característicamente en este lineamiento de volcanes, tenemos erupciones fratomagmáticas que dan lugar a estos cráteres y a erupciones estrombolianas típicamente, que están más relacionados a conos de escoria. Aquí tenemos una pequeña foto panorámica de la laguna de Asososca, que es de las estructuras más recientes de esta cadena de volcancitos. Y un poquito más para acá es el área de Nejapa y el Motastepe, que serían estas estructuras de acá. Estos depósitos están representados en esta parte de la columna volcánica, están afectando el área, principalmente el área oeste de Managua, y se han venido formando desde hace aproximadamente 30.000 años y su erupción más reciente posiblemente fue hace 2.000 años. Y estos son los tipos de depósitos que se dan por procesos de corrientes piroclásticas de densidad, en el caso sobre todo de los volcanes freatomagmáticos. Aquí hay este ejemplo, es muy claro de un flujo de una oleada piroclástica. Aquí también estas famosas dunas que se forman cuando hay una actividad freatomagmática y también caída de téfara, en este caso principalmente representada por los depósitos de erupciones estrombolianas de conos de escoria, y esta apariencia es muy típica de este tipo de depósitos de caída de téfara por actividad estromboliana. Entonces, bueno, además de eso, entre los depósitos o productos de los volcanes del Nejapa Miraflores, tenemos lo que le llamamos lava por erupción fisural, solamente que es un poco difícil obtener una buena imagen que represente este proceso o este tipo de evento. Por lo tanto, les pongo aquí unos ejemplos más típicos y un poco esquemáticos. Entonces, básicamente, cuando tenemos perdón, una erupción fisural, es que no hay un solo conducto o un único conducto puntual por donde salga la lava, en este caso sería el producto principal, sino que sale a lo largo de una fractura posiblemente preexistente, ¿no? Las fracturas
zonas de debilidad que favorecen ocasionalmente el ascenso de magma, ocasionalmente. Entonces, ¿por qué? No siempre sucede. A veces podemos tener fisuras muy cerca, pero no necesariamente va a emanar lava de allí. Un ejemplo muy reciente de este tipo de erupción se dio en Islandia este año, en donde de una erupción fisural que se puede observar claramente acá, se formó un campo de lava importante. Y pues fue, no sé si algunos lo habrán visto, pero fue pues bastante llamativo. Y por último, también, pues, otro evento que puede suceder en esta área y que puede tener distintas magnitudes en base a la cantidad de material involucrado es lo que conocemos como lahares, de lo que hablamos un poquito al inicio. Un lahar básicamente es un flujo removido por agua, puede ser por precipitaciones o por el derretimiento de nieve o de hielo. En el caso de Managua, al ser un área tropical, lo que vamos a tener es material removido por precipitaciones, por lluvia. ¿Y qué tipo de material? Es material volcánico, sobre todo si está recientemente depositado, que no está endurecido, por decirlo de alguna manera, que es fácil de remover. Y se le llama lahares porque es por eso mismo, por el tipo de materiales que remueve, pero la gente generalmente les llama flujos de lodo. Hay algunos ejemplos, sobre todo de grandes volcanes, como es el caso de Lahar en el monte Unzen en Japón, y pues un caso que es realmente muy importante, que ha creado como un cambio en lo que es la prevención de este tipo de peligros, es el caso de Lahar del Nevado del Ruiz en 1985, que estos flujos fueron tan potentes que básicamente pues desaparecieron dos o tres ciudades, y básicamente pues más de 20.000 personas perecieron. Entonces, este tipo de fenómenos se les conoce como secundarios porque no son materiales producidos por la erupción en sí, pero al ser afectado por procesos de nuestro ambiente como las lluvias, pues representan realmente un peligro bastante significativo. Muy bien, entonces aquí está el asunto. Si estamos expuestos a tantos procesos que representan un peligro, ¿por qué hay ciudades como Managua tan expuestas a peligros volcánicos? Bueno, entre las primeras razones es que los suelos volcánicos son áreas con una alta fertilidad, o sea, para los cultivos son áreas ideales y por lo tanto, pues ya desde la antigüedad, las personas comienzan a establecer asentamientos humanos en áreas cerca de volcanes. Pero no solamente eso, o sea, los volcanes, los depósitos volcánicos representan un recurso realmente muy importante para nuestro desarrollo como civilización. De ellos hemos obtenido herramientas y armas que han ayudado al desarrollo de distintas culturas. También han ayudado en la parte de la construcción, no solamente con los materiales para construir, sino como una base bastante aceptable para sostener edificaciones como casas y edificios. Además de eso, actualmente son una fuente de energía. La geotermia es una de las formas bastante importantes de obtener energía eléctrica. Y pues no se diga, siempre representan un atractivo y para la industria turística en algunas zonas los volcanes son muy importantes. Entonces, aquí está la situación. Eh, ¿Estamos expuestos a los eventos de los volcanes? Así es. Estemos o no estemos conscientes de esto, estamos continuamente interactuando con los volcanes y sus productos. Por lo tanto, también vamos a interactuar de alguna manera con los procesos que traen estos recursos a nuestro alcance y al mismo tiempo vamos a quedar expuestos a estos procesos representando un peligro para nosotros. Entonces, básicamente, pues, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, no podemos tampoco desentendernos con los volcanes. Pues es importante tener como mayor conocimiento de este recurso que al mismo tiempo representa un peligro.
Y tener algunas nociones de este tipo de actividades es una ventaja. Entonces, si vemos algunos números, también tenemos que ver, ok, estamos expuestos, ¿con cuánta frecuencia estamos expuestos? Tenemos información global, o sea, a nivel de todo el mundo, de por lo menos 5.000, aproximadamente 5.000 tipos de erupciones. Y aquí podemos ver que las erupciones con un índice de explosividad menor son las más frecuentes. Este tipo de erupciones a nivel global pueden ocurrir cada 10 años, y son el tipo de actividad con las que aprendemos a convivir. Este tipo de erupciones con un bajo índice de explosividad, las menos severas, son el tipo de actividad que las personas que viven alrededor y algunas en los volcanes aprenden a acostumbrarse. Esa es la percepción que estas personas tienen de la actividad volcánica y que actividades de mayor magnitud, las más destructivas, las que tienen peligros, podríamos decir, de mayor seriedad, son erupciones que se dan, no sé, cada 100 años y algunas cada milenio, ¿no? Las catastróficas, que casi solo están en un registro geológico, pues se dan cada cientos de miles de años. Entonces, muchas personas en nuestro tiempo de vida y en muchas generaciones no van a experimentar este tipo de actividades. Sobre todo porque estas son algunas estadísticas para todo el planeta. Por lo tanto, es importante saber a veces en mi área, por ejemplo, con cuánta frecuencia en un área específica se puede esperar que haya una erupción, como por ejemplo en el área de Managua. Así, de manera muy simple, podemos contabilizar aquí que en los últimos 30.000 años, eh, han habido más de 20 erupciones. Entonces, si hacemos un cálculo muy rápido, vamos a ver que se podría decir que estadísticamente podría haber una erupción cada 1.250 años. Obviamente las erupciones no funcionan con un cronómetro, van a haber erupciones unas más cercanas que a otras. Y aquí estamos tomando en cuenta varias fuentes volcánicas, no solo una. Pero pongámonos a pensar, Managua tiene menos de 300 años de ser capital, menos de 300 años de comenzar a aumentar su densidad poblacional. Y es un área donde es afectada aproximadamente cada 1.250 años por una erupción. Entonces, van a haber personas, y hay personas en Managua, que no están familiarizadas con una erupción a pesar de vivir en un área con alta actividad volcánica. Por esto, esto influye mucho en la percepción que tenemos, no solo de los volcanes, sino de los procesos volcánicos. Y en muchas ocasiones me he encontrado con personas que dicen, no, pero es que aquí no hay volcanes. Claro, es la percepción, es el conocimiento que tienen de lo que han vivido e incluso de lo que sus padres, sus abuelos han vivido. Entonces, esto nos hace ver que básicamente lo que nos puede dar una ventaja en relación a eso es el conocimiento que tenemos, porque los estudios arqueológicos han observado que las civilizaciones que tienen mayor conocimiento de los procesos volcánicos que los rodean, no solamente aprovechan mejor los recursos de los volcanes, sino también que tienen como una mayor probabilidad de reducir los desastres. Entonces, ¿cuándo va a ser una erupción el volcán? ¿Cuál de los volcanes? No lo sabemos, pero el conocimiento actualmente nos permite monitorear la actividad del volcán. Podemos monitorear si hay un aumento de la emisión de gases, podemos monitorear si hay un aumento en la deformación del terreno, si hay un aumento en la sismicidad, si hay un aumento en la temperatura. Y todo esto nos da indicios que con el debido conocimiento nos permite interpretar la actividad de un volcán. Nunca va a ser con total certeza, pero es mucho mejor tener un poco de conocimiento que no saber nada. Y como cada volcán es distinto, como hemos podido ir viendo, entonces mientras más estructuras volcánicas sean estudiadas a detalles, vamos a tener mayor conocimiento para poder abordar la situación de estar expuestos a peligros volcánicos. Y pues con esto me despido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, eh, maestra Mérida Schlitz. Ya iba a decir doctora otra vez. Muy, muy interesante lo que nos ha presentado la maestra. Nos dio una verdadera clase de introducción a los tipos de volcanes aplicados y en un ambiente urbano que ha hecho del mayor interés, creo que para varios de los que estamos escuchando. Sabemos que la ciudad de Managua es la más grande de Nicaragua y probablemente de Centroamérica, y que tiene efectivamente 1,4 millones de habitantes más o menos, solo la ciudad, pero que está conurbada y que es una zona metropolitana que ya tiene cerca de 2 millones de habitantes, que concentra una cuarta parte de la población del país y está rodeada de volcanes, ¿no? Fue muy interesante estas últimas consideraciones que hizo sobre qué hacer con esto, sobre los beneficios y por qué nos vamos a vivir cerca de los volcanes, qué elementos y qué razones hay. Yo nunca había pensado en estas cosas que acabo de escuchar y le agradezco muchísimo la intervención. Bueno, otro de los conceptos es que interesándonos mucho en esto en las ciudades, en el desarrollo urbano y en los peligros para la población, la densidad de Managua es altísima, ¿no? Son como 3,000, si no me equivoco, en la fuente que consulté, cerca de 4,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es muy, muy alta. eh, y es una zona que también, por la misma actividad volcánica, tiene terremotos, ya ha llegado a tener unos muy fuertes, ¿verdad? Este, Sí, y Managua se ha levantado más de una vez de una manera extraordinaria frente a estas cosas que han sucedido. así es. No hemos recibido una gran cantidad de preguntas. Ahí tenemos un saludo de Alicia Estrada desde Nicaragua, que agradece la información tan valiosa y que saluda. Y yo aprovecharía para preguntarle a la maestra Schlitz, ¿qué elementos nos puede dar eh, de calma o de alerta para el caso que está sucediendo en México, basados en la experiencia que han tenido en Managua y en los estudios que ha realizado en Japón y en otros lugares y ahora en la UNAM? Aquí sabemos que el Centro Nacional de Prevención de Desastres trabaja de la mano con los gobiernos, ¿no? Estatal, federal, municipal, y contribuye mucho a entender los fenómenos para poder generar acciones de respuesta, eh, poder medir estas diferentes fases, cuándo alarmarse más de la cuenta, cuándo tomar previsiones y hacer algunas cosas sin alarmarse más de la cuenta. Eh, eh, ¿Qué opinión le merecen las reacciones que ha habido en ambos extremos, ¿no? Por un lado, un poco fatalistas de esto está terrible, hay que tener mucho cuidado, no han dicho que el mundo se va a acabar, pero como del estilo de esto está muy Ujú. peligroso. Y por otro, los que piensan que pues tampoco pasa nada y no hay que preocuparse mucho. El hecho de que en sus generaciones, en las generaciones de sus abuelos, no hayan tenido eh, mayores sustos, no quiere decir que recientemente en unas de las últimas tremores que hubo, eh, gente local que sube videos realmente está asustada de lo que está escuchando porque no se parece a lo que antes habían escuchado. Entonces, yo le agradecería si pudiera ampliar sobre esta, esta forma de ver las cosas desde el punto de vista de México. Ok, bueno, desde mi punto de vista es algo que tiene que ver mucho con la percepción que tenemos cada quien de este tipo de fenómenos. Y
también considero que tiene que ver con la responsabilidad individual que cada quien tiene. O sea, estamos en un... Hay siempre retos al gestionar, al lidiar con este tipo de situaciones. Y uno de los retos es justamente cómo hacer llegar la información y cómo se recibe esa información. Y cómo recibimos la información que nos dan, pues estamos hablando de instituciones dedicadas a monitorear este tipo de actividad. La manera en que recibimos esta información tiene que ver con nuestra propia percepción. Entonces, ¿qué tan informados estamos? ¿Cuál es nuestro entendimiento de este fenómeno que nos permite interpretar lo que las autoridades en este caso nos están diciendo? Entonces, es un tema bastante complejo, pero definitivamente considero que actitud, incluso pues, o sea, considerando que en ocasiones pues se iba aumentando la alerta, actitudes con un poco que manifiestan mucho miedo y que pues nos hacen tener una actitud como que algunas personas consideran exagerada, pero creo pues que hay que ver bien, ¿verdad? O sea, cuál es el conocimiento que esta persona tiene, cuál es su percepción. De allí viene esta responsabilidad individual, informarnos, porque no podemos, particularmente, pues desde donde yo lo veo, solamente dar la responsabilidad de forma externa a las autoridades. Si no tenemos la base para entender la importancia de la información que nos dan, no vamos a poder actuar acorde a la mejor vía para evitar un posible desastre. No sé si me explico bien. Entonces, por eso es que a mí me gusta dar este tipo de charlas, para ver de la mejor manera posible los distintos ángulos en base a la información que sí existe, que se ha logrado dar. Siempre lo mejor es mantener la calma y atender a la información que se nos da. Eh, pero atender a toda la información, no solamente a la parte, ¿cómo podemos decir? A la parte trágica de la información. Afortunadamente, tenemos ahora medios para poder entender un poquito más el comportamiento de un volcán y al ser el Popo, en este caso, un volcán activo, pues es uno de estas estructuras volcánicas que tiene como una mejor red de monitoreo y no todos los volcanes tienen este nivel de atención e incluso a veces no todos los países tienen los medios para mantener un monitoreo sostenido como para un volcán, para el Popo. Entonces, ese es otro reto, los recursos, cómo se recibe la información. Entonces, ciertamente mantener la calma, pero pues está la otra parte, tampoco podemos decir, no, esto no va a pasar, porque no solo la historia, sino el registro geológico nos dice, hay una posibilidad de que pase. Entonces, mantenerse informado siempre es como la mejor manera de tomar o de interpretar mejor la información. Pero la otra cosa es que nos preocupamos de este tipo de información hasta en el momento que ocurre una actividad. Y es difícil, sobre todo si estamos un poco alterados, asimilar adecuadamente en ese momento la información que recibimos. Entonces, no, que recibimos, digo, cuando buscamos información y a veces no sabemos las fuentes de donde a veces se baja esa información. Pues, las redes sociales no siempre no son realmente la fuente, hay otras fuentes más confiables, verificables. Y entonces, si lo atendemos hasta que tenemos miedo, realmente pues va a ser un poquito difícil asimilar bien la situación. Entonces, es atender este tipo de actividades, por ejemplo, es una manera de informarse adecuadamente. Muchas gracias. Efectivamente, es un tema eh, muy interesante en el que el desarrollo de la investigación tiene mucho que aportar en, en, en el beneficio de quienes pueden sufrir algún altercado. Y sobre la información, yo me he encontrado que
que no obstante que hay mucha información, hablando del caso que conozco, que es el de aquí de la región centro del país, hay mucha información, pero hay diferente acceso a la información. Todos los que estamos en las zonas metropolitanas y en las ciudades y tenemos más acceso a la tecnología y a la información, y las comunidades que están cerca de la actividad, en el caso de lo que está sucediendo ahorita en el Popocatépetl, el área de mayor riesgo, la población que está en mayor riesgo, corresponde a comunidades muy pequeñitas que están cerca del cráter, que no necesariamente se meten a Facebook ni a Twitter ni a Internet para saber qué es lo que está pasando. Entonces es un reto adicional el resolver algunos mecanismos de información inmediata para las comunidades, y esto ha obligado a que, o ha llevado pues a que haya una organización comunitaria local que está enlazada con los gobiernos municipales y de abajo hacia arriba, y tienen responsables comunitarios y un responsable comunitario de la evacuación, otro de la información, otro de los refugios, y se van organizando para intercambiar y acceder a la información porque no manejan mucha de la información que todos nosotros utilizamos o muchos de nosotros utilizamos, ¿no? Este asunto de los diversos grados de desarrollo que hay en los diferentes asentamientos del país es un tema que no se nos puede olvidar nunca por el acceso a la información. Yo invito a las personas que están conectadas a hacer una ronda última de preguntas y respuestas. Si alguien quiere tomar el micrófono, adelante. Y por lo pronto les voy a comentar un par de cosas que han llegado. Por un lado, también desde Managua, Marjorie Toruño saluda desde la ciudad de Managua, y algunos casos, hay otra pregunta por aquí que dice, en Nicaragua, también de Marjorie Toruño, en Nicaragua se viene trabajando en los planes de respuesta para la amenaza volcánica y se están actualizando y socializando con la población para fortalecer la preparación ante este tipo de amenaza. Sin embargo, como bien lo mencionó la maestra Schlitz, como no hay una memoria histórica en la población de una erupción del volcán Apoyeque, la percepción de la población es muy baja, o lo que representa a la vez un riesgo muy alto. Hay otro comentario que se refiere al caso de mexicano. Carlo Edgar Amaro Peña pregunta cuántos cráteres tiene el Iztaccíhuatl y si todavía se considera volcán activo. Eh, Ah, bueno. Bueno, voy a admitir que yo no he leído sobre el Iztaccíhuatl. Entiendo que pertenece a este lineamiento de grandes volcanes en el que está el Popo, que sin embargo, de manera general, es un estratovolcán. Pero un estratovolcán no necesariamente va a tener un solo cráter. A veces podemos tener algunos cráteres adventicios que se forman por pequeñas actividades y que salen pues, por otro lado, a veces en la ladera del cono y así. No sé si este es el caso del Iztaccíhuatl. Realmente no tengo la información necesaria para poder responder categóricamente a la pregunta, pero seguramente debe haber información publicada y pues sería interesante investigar un poquito más. Y sobre el caso de Nicaragua, en donde se habla de los planes de respuesta para la amenaza volcánica, y esto de que no hay una memoria histórica, hubo un contracomentario o un comentario complementario de Sergio Trejo, que dice, es interesante lo que comentan sobre la memoria histórica. Sin embargo, pienso que a pesar de que haya una memoria histórica, la población seguirá habitando cerca de los volcanes, como en el caso de la población cercana al Vesubio y el Nevado del Ruiz, debido al suelo fértil que también ha mencionado la maestra Schlitz. ¿Algún comentario? Bueno, realmente los dos comentarios
me parecen completamente válidos. Realmente estamos más allá de lo que es solo el peligro volcánico, ya básicamente estamos migrando a un tema muchísimo más amplio que es ya la parte del riesgo, tiene que ver con la vulnerabilidad. Parte de la vulnerabilidad es qué tan sensibilizada está la población, porque eso va a incidir en cómo reacciona la población si en un momento se llega a necesitar, por ejemplo, llegar a una evacuación o que tomen medidas de prevención, etcétera. Entonces, realmente sí, o sea, los fenómenos volcánicos en estas áreas donde existe este tipo de actividad, en estas áreas siempre vamos a estar coexistiendo, pero el reconocimiento a que estamos expuestos a este tipo de fenómenos es el primer paso, ¿verdad? Para, eh, para poder construir eventualmente una estrategia y un sistema que nos permita abordar adecuadamente una situación de emergencia y evitar el desastre o un mayor desastre, ¿no? Porque al no estar sensibilizada la población, o sea, está tal vez obteniendo ventaja de aprovechar los recursos cerca de un volcán como la fertilidad, pero no está lo suficientemente informada y sensibilizada para actuar acorde si se llega a requerir, por ejemplo, una evacuación de un sitio. Entonces, o sea, o sea, idealmente deberían ir las dos cosas de la mano, pero pues en la parte de la sensibilización, la comunicación del riesgo realmente tiene muchos retos por delante. Cada comunidad, cada sociedad es distinta, y pues tal vez no haya una sola solución que funcione universalmente y lo único que queda pues es encontrar esa manera que para cada caso sea necesario para sacar el mejor resultado posible y evitar desastres. Así es. Al respecto, Claudia Rivera comenta que Nicaragua cuenta con un sistema para la prevención de riesgos muy robusto. Es uno de los más avanzados en la región. Sin embargo, como indica la maestra, la percepción tiene un papel fundamental para entender las reacciones de los habitantes expuestos. La información está disponible, sin embargo, los niveles educativos y las formas de organización del sistema tienen influencia en cómo la información llega y es entendida. Efectivamente, ratifica esto que estamos comentando. Y Marjorie Toruño, eh, creo que se refiere a los comentarios previos, que pasa lo mismo en Stromboli en Italia y en otros casos en Nicaragua, como por ejemplo el volcán Concepción. En los dos casos son islas formadas por edificios volcánicos. Son ejemplos de los tipos de edificios de edificios volcánicos que ha mencionado. Exactamente. Bueno, Muy bien, qué pues agradable ver que desde distintos puntos de vista llegamos como a un acuerdo, ¿verdad? claro, compartimos algunos intereses y preocupaciones y me da gusto que estén activos y contestando. No he podido contactar al doctor para decirle que estamos por terminar, eh, y eh, le voy a dar espacio para que alguien levante la mano si quiere decir algo más y si no, pedirle a la maestra que cierre con algún, eh, si quiere, sí, cierre con alguna reflexión o alguna recomendación. Y yo diría que ha sido sumamente interesante lo que ha presentado. Bajita la mano, fue un conjunto de principios y de elementos básicos para entender esto de los fenómenos asociados a los volcanes. Muchos de nosotros carecemos de esta información y lo presentó de una manera muy clara y muy fácil de entender, aunque tengan nombres tan extraños todos los elementos que componen el oficio al que se dedica. Les recuerdo que estas presentaciones estarán disponibles
en YouTube o en el canal de YouTube del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad y podrán verificar, volverlo a ver si es de su interés. Maestra, muchísimas gracias por Bueno, su participación. sí. No, pues me queda agradecerles por la invitación. Espero haber cumplido el objetivo, que era compartirles de una manera agradable esta información. Espero haber, como tal vez aclarado algunas nociones sobre los volcanes y sus procesos y no haberlos confundido más. Si no, pues yo siempre estoy disponible para hablar del tema y tratar de la mejor manera posible, pues que sea un tema de interés pues para el que lo solicite. Entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos los que han estado interesante, con participaciones interesantes y que han estado al pendiente de toda la presentación, por su paciencia, su tolerancia y sobre todo su tolerancia por el incidente que tuvimos al inicio. Les agradecemos doblemente en el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. ¿Algo más, Diego, quisieras agregar? No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos.